Clases y objetos. ¿Qué tiene que ver clases y objetos para nuestra práctica? Pues vamos a ver, ¿no? Al final lo que vamos a hacer es representar mi grafo y mi nodo como clases en Python para facilidad. Esto viene un poquito de, al final lo que voy a tener son caminos como listas ligadas. Cuando yo visito a los padres, eso se convierte en una lista ligada donde cada padre apunta a un siguiente nodo y el siguiente al siguiente y así sucesivamente. Entonces al final tengo listas ligadas de padres con las rutas desde cualquier nodo al nodo inicial. Por eso es importante usar clases y objetos. ¿Para qué? Para usar los mismos métodos que ustedes ya vieron en listas ligadas, de seguimiento y de recorrer listas ligadas. Y en Python pues no hay estructuras. No hay estructuras que nos permitan hacer listas ligadas de la misma forma que ustedes, pero pues tenemos clases y objetos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es una clase? Es una plantilla para generar objetos. Es decir, yo diseño usando un lenguaje, una plantilla que me va a permitir crear nuevos tipos de datos. Estos nuevos tipos de datos van a tener variables y métodos. Y todos te van a tener lo mismo, ¿no? Las mismas variables y métodos. Lo que va a cambiar es el valor de las variables, ¿no? Es decir, que guardan internamente los objetos, ¿no? ¿Y qué es un objeto? Bueno, pues es el tipo de dato que comparten los mismos atributos y métodos. Ahora las funciones, una función que está interna en un objeto, se llama método. Método con acento. Las variables que van a guardar internamente los objetos se les conoce como atributos o variables o propiedades, que son variables que van a tener todos los objetos. Es decir, cuando yo creo un objeto de esta clase, lo que estoy haciendo es generar un nuevo tipo de dato. Estoy construyendo un nuevo tipo de dato que me va a permitir crear variables de ese tipo de dato, ¿no? Todas las variables de ese tipo de dato pues van a tener internamente variables que se llaman atributos y aparte métodos, ¿no? Que comparten todos los objetos. Los objetos son de tipo referencia. Supongo que en orientado a objetos ya vieron reference, type reference y value reference. O ¿cómo se llaman? Type value y reference value. Y son como apuntadores en las estructuras de C. Es decir, cuando yo creo un objeto, si yo creo var igual a objeto, ¿no? Como lo vamos a ver ahorita, este var guarda la referencia a este objeto. En realidad esto es un apuntador a este objeto que se creó en memoria. Y aparte, todas las clases es importante crear un método especial que se llama constructor, que se llama al crear un objeto. Es decir, en este caso, ese es el método constructor que se va a llamar cuando yo cree un objeto, ¿no? En programación orientada a objetos, al crear un objeto se le llama instanciar un objeto, ¿vale? Y como punto importante, todo esto ya lo vimos en la clase pasada. Nada más como punto importante, recuerden siempre usar self para los atributos, que quiere decir que estoy usando los atributos de la clase, estoy usando los atributos internos. Y self como primer argumento de todos los métodos, ¿vale? Y bueno, para los que estén llevando ahorita orientado a objetos usando Java, la palabra self es como el this en Java o en C Sharp, ¿no? Y esta palabra pues es una palabra reservada que hace referencia al objeto en cuestión, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo de clase de objetos en C Sharp. Es el mismo que vimos la clase pasada, pero bueno, lo voy a repasar rápidamente, ¿no? Entonces tengo aquí yo voy a generar una clase aquí que se llama la clase persona. Para yo generar una clase en Python, pues pongo la palabra reservada class y luego el nombre de la clase seguida de paréntesis. Todo esto es para Python 3, ¿no? Como les dije, nos vamos a usar Python 3. Y dos puntos para definir los atributos y cómo se va a comportar nuestra clase. ¿Vale? Lo primero que voy a definir es el método constructor de esta clase persona, es decir,
es un método que se va a llamar cada que se crea una clase persona. Entonces me permite garantizar ciertas estructuras e inicializar mis objetos a valores que yo quiera por default, ¿no? Entonces tengo la definición del constructor, que se usa pues es una palabra reservada que se llama init, o es una forma especial, ¿no? Son dos guiones bajos, y la palabra init seguida de otros dos guiones. Y como siempre, como en Python, todos los métodos de los objetos hay que ponerle la palabra self como primer argumento, ¿no? Este es un argumento invisible, no se va a usar cuando se llame, simplemente es para construir la clase. Y en este caso, por ejemplo, yo le voy a pasar una variable que se llama name y un birth year, un número que sea el año de nacimiento, ¿no? Y yo estoy definiendo aquí como atributo de los objetos la variable nombre, la variable año de nacimiento y otra variable que le asigna un valor cualquiera, ¿no? Y lo que va a hacer este constructor es cuando yo cree una persona, voy a tener que pasar un nombre y una variable birth year, y estos los voy a guardar internamente en las variables de los objetos, ¿sale? Cada objeto va a tener su variable nombre, pero el valor del nombre va a ser diferente. Esos son los atributos de la clase. Recuerden siempre usar también la palabra reservada self para indicar. Si yo no le pongo self, esta variable va a ser una variable local, es decir, de este método solamente, y cuando termine el método se va a destruir y no va a ser una variable que guarden los objetos. ¿Vale? De la misma manera puedo crear un método que van a tener los objetos, por ejemplo en este caso la calculedad. Recuerden siempre la palabra reservada self como primer argumento de todos los métodos, y lo que va a hacer este calculaded pues es, dado este año, el año de hoy, pues restar el año de nacimiento, o restar el año de nacimiento para calcular la edad. No es preciso este método, pero bueno, ahorita como ejemplo no me funciona. Y creé otro método de la clase persona que se llama imprimir info. De la misma manera estoy llamando al método self, o le paso como primer argumento self y pongo la implementación. En este caso, ¿qué va a hacer la imprime info? Pues simplemente va a agarrar y va a imprimir en una línea persona, dos puntos, y luego va a escribir el string nombre seguido del nombre que yo le había pasado. Es decir, cada uno de los objetos va a guardar un nombre en particular y lo va a imprimir. Voy a imprimir esta variable. De nuevo uso self para indicar que me refiero a esta variable. El año de nacimiento, voy a imprimir también la otra variable, que en este caso todos al yo iniciar, si no las cambio, todos van a tener el valor de 10 en la otra variable. Y aquí quiero que chequen algo importante. Estoy llamando al método calculedad, es decir, a este método, desde otro método interno de las clases. Dado que lo estoy llamando desde adentro de la clase, le tengo que poner la palabra reservada self para indicar que este método se refiere a este método interno. De la misma manera que con los argumentos, ¿no? Con los atributos. Es decir, yo le pongo self a este nombre, por estoy indicando que es parte de esta clase, pues le voy a poner self a este método que estoy indicando que es parte de la clase. Y el valor que me regresa a calculedad lo guardo en una variable local. Es decir, cuando termine este método, esta variable local edad se va a borrar e imprimo la edad. Y vamos a ver cómo funciona este ejemplo. Ejemplo clases.py. Entonces yo aquí tengo un método main que imprime ejemplo clase. Estoy construyendo aquí una variable de tipo persona. Estoy llamando al método constructor de la persona, es la sintaxis para crear una clase, es decir, el nombre de la clase, en este caso persona, y los parámetros del método constructor, ¿no? Es decir, se va a ejecutar este código cuando yo creo un objeto. ¿Sale? En este caso le estoy pasando como name Juan y como birth year 1990.
que serían este y este, e internamente cuando se ejecute ese método, pues se va a guardar el nombre, el name que le estoy pasando, en año de nacimiento el birth year, y va a crear otra variable que le va a asignar el valor de 10. Entonces yo imprimo la variable persona, ¿no? Print persona, se imprime lo que Juan 1990 y 10, que sería la otra variable, ¿no? ¿De dónde está sacando? ¿Cómo sabe cómo imprimir esta persona esta información Python? Bueno, aquí también hay unos métodos especiales que yo puedo definir, que sería el método, en este caso el método str, o sea, guión bajo str, que me permite definir cómo quiero que se vea esta clase como cuando yo la convierto a string, es decir, su representación de string, ¿no? ¿Qué hice aquí? Pues nada más este método especial, que es opcional, debe regresar un string, debe regresar a fuerzas un string. Y es la representación de string del objeto, como yo quiero que se vea. ¿Vale? En este caso yo estoy concatenando el nombre, es decir, la variable interna de los objetos, que es nombre, un espacio, el año de nacimiento convertido a string, porque sabemos que es un entero, y la otra variable, ¿no? Que puede ser un entero también. Y de esta manera pues imprime así el nombre, es decir, el nombre, el año de nacimiento y la otra variable. Estoy en esta línea apenas. Este método es opcional, si quiero no lo puedo poner, de hecho si no lo pongo, voy a borrar estos dos. Y imprimo de nuevo, ejecuto de nuevo, déjame borrarlo, ejecuto de nuevo mi código. Aquí empieza el ejemplo clases y en lugar de poner lo que yo puse que pusiera cuando imprimo, pone otra cosa que es más o menos el método donde se construyó, el tipo de objeto es y la referencia de memoria. ¿Por qué? Porque pues dado que estoy creando nuevos tipos de datos, pues Python no sabe cómo representarlos como string. Entonces, ¿qué hago? Pues yo pongo un método especial para decirle a Python cómo quiero que lo represente cuando lo convierte a string. En este caso la función print convierte a string la persona, y pues si no hay método guión bajo str guión bajo, pues va a hacer esto siempre por default, es decir, el nombre del tipo de dato y su referencia donde está en memoria. Sin embargo, si yo le digo cómo hacerlo, pues va a tomar esta función y va a tomar el string que yo estoy regresando y eso lo va a usar para representar. Hay otro método especial que se llama rep, que también se usa, que lo dejé para el otro ejemplo, y lo único que hace es tomar este método interno a la clase y regresar lo que regrese este método, ¿vale? También sirve esto sirve para representar en el debugger y en otros lugares, para decirle a Python cómo quiero que represente esto, los objetos de tipo persona en la computadora, como strings, perdón. Entonces estoy creando una persona, déjame guardar y correr de nuevo mi ejemplo, y sería este, ¿no? Voy aquí, se imprime los datos de la persona y aparte aquí, por ejemplo, llamo al método calcula edad, ¿vale? ¿Cómo lo llamo? Usando el método, el operador punto. En este caso llamo al método calcula edad de la persona 1 y yo sé que se va a ejecutar este código calcula edad con un año de nacimiento, ¿cuál? Pues al que le pasé al Juan a esa persona que está guardado internamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo le pasé 1990, entonces esperaría que la edad de Juan, aquí hubiera un 20, que es 2020 menos 1990, o 30, perdón. Y aquí voy a imprimir la edad de la persona, ¿no? Aquí yo llamo a este método, me regresa un entero, lo guardo en esta variable edad y aquí lo imprimo, ¿no? Aparte de eso, pues yo puedo leer las variables de los métodos. Persona 1.número usando el operador punto. Me permite acceder al nombre. ¿Cuál es el nombre? Pues el que le pasé aquí a Juan y que guardo internamente la variable persona 1. Entonces, si yo ejecuto esta línea, lo que espero ver es, pues, la edad es Juan. ¿Por qué? Porque pues ese es el valor que le pasé. Y la edad, pues 30. ¿Por qué? Porque es 2020 menos 30 y llamé a este método, ¿no? Y guarden en esta variable la edad.
Y pues sería la segunda línea que vemos aquí. La edad de Juan es 30, ¿no? Aparte nosotros, aparte de leer e invocar los métodos, leer las variables e invocar los métodos, yo puedo escribir sobre las variables internas. Usando igualmente el operador punto. Entonces, por ejemplo, aquí a la persona 1 que ya construí, que ya generé, persona 1 que generé aquí mediante el método constructor, a su variable nombre le agrego Rafael, y a la otra variable que tenía, que en este caso vale 10 para todos los objetos, le pongo pues otra cosa, en este caso EDA2, e imprimo la persona, pues esperaría que se invocara este método de string, pero ahora el valor de nombre va a ser diferente. ¿Por qué? Porque cambié esta variable. Y la otra variable también, ¿por qué? Porque cambié esta otra variable, ¿no? Entonces, si yo vuelvo a imprimir lo que contiene la persona, pues vemos que ahora, en lugar de escribir Juan, pone Rafael. ¿Por qué? Porque cambié internamente el valor de esta variable. Y la otra variable, es decir, la que se llama otra variable, la cambié también de valor. Y ahora imprime pues Rafael 1990 y EDA 2. Y pues con esto que me permite, pues crear otro objeto, ¿no? Otro objeto de tipo persona, ¿sale? Va a ser, yo le estoy poniendo el nombre a la variable P2, que es de tipo persona. ¿Por qué? Porque aquí estoy creando una nueva persona y asignándole a esta variable P2 a esta persona que estoy construyendo, pero ahora con los valores de María, y su año de nacimiento es 2000. Y ahora en ese programa tengo la persona 1 que creé acá arriba, o instancia acá arriba, y aparte la persona 2. Cada una es del mismo tipo, del tipo persona. Cada una tiene una variable internamente nombre, tiene una variable internamente año de nacimiento y una variable, otra variable, pero los valores de esas variables son diferentes para cada una, ¿no? Y aquí voy a llamar a su método, creé otro método que es el de imprime info, y vamos a ver qué devuelve. Lo que esperamos es que para la primera persona se escriba un nombre, un año de nacimiento y otra variable, se calcule su edad e imprima su edad, y para la otra haga lo mismo, pero con los valores que ya tiene internamente, ¿no? Es decir, todos ejecutan este mismo código, pero los valores de cada uno, pues cada uno guarda internamente diferentes valores, entonces se imprimirían diferentes cosas, ¿no? Y aquí vemos, ¿no? Imprimo la variable persona 1, llamo a su método imprime info, y a la persona variable P2 le llamo a su método imprime info, y lo que tengo es esto. Imprime persona, el primero es nombre Rafael, año de nacimiento 1990, y en otra variable tengo edad 2, que fue lo que cambié, y la edad es de 30. Y para la segunda persona creada, pues su nombre es María, su año de nacimiento es 2000, y la otra variable es 10, y la edad es 20, ¿no? Y bueno, ese sería todo el ejemplo de clases. Yo ahora voy a ver el ejemplo de diccionario. Déjame ver cuánto llevo. ¿Vale? Entonces, ese sería el ejemplo de clases. Se los voy a subir al Classroom. Voy a subirles el código para que lo tengan. Y ahora voy a hacer un ejemplo de diccionarios. Los diccionarios ya los vimos en Python, los vimos durante la práctica 4 o 5, que era hashtable. Y los vamos a volver a usar. ¿Vale? Es algo de las estructuras más poderosas en Python. ¿Por qué? Porque son las formas de las estructuras que me permiten búsquedas constantes, ¿no? Entonces, ¿qué son los diccionarios en Python? Pues son estructuras que son una llave única, debe ser única, que se llama key, con un valor, como una tabla hash, ¿no? Son como una tabla hash, pero no tienen manejo de colisiones, ¿vale? Lo único que van a hacer es, si yo pongo algo más, o sea, si yo, meto una llave y su función hash me genera la misma valor, en lugar de hacer un manejo de colisiones y poner ahí una lista ligada dentro de la llave y cosas así, lo único que va a hacer es reemplazar el valor. Es decir, la llave debe ser única. No puedo guardar dos cosas con la misma llave, ¿no? ¿Por qué? Porque se sobreescribiría el valor, ¿no? Solo puede haber un valor para cada llave. La sintaxis, pues se utilizan las llaves. Lo que yo vaya a guardar en un diccionario se guarda entre llaves. Como los arreglos que yo los pongo
entre corchetes, bueno, pues ahora un diccionario lo que yo guarde se guarda entre llaves. Y las llaves puede ser cualquier tipo, mientras que sea inmutable, es decir, puede ser un string, puede ser un número, o puede ser tuplas, o puede ser lo que sea. Y el valor, ese puede ser cualquier tipo de dato, ¿no? Entonces voy a revisar, hice un ejemplo aquí de un programa de ejemplo del uso de diccionarios en Python. ¿Vale? Y lo primero, pues yo puedo crear un diccionario utilizando la sintaxis de llaves. Voy a guardar la llave, número de cuenta, 2 puntos y el valor. En este caso mi diccionario va a tener, vamos, como una propiedad, una variable, que yo puedo acceder por ella usando el string número de cuenta, que va a guardar este valor. Voy a tener otro que se llama, que la llave va a ser la string promedio, y el valor que va a guardar es 10. Y yo puedo guardar otras cosas, por ejemplo aquí en mi diccionario, en la llave materias, voy a guardar un arreglo de strings. Si fijan, ese es un arreglo, ¿no? Si yo imprimo mi variable diccionario que estoy creando en ese momento, ¿qué esperamos? Pues que se imprima esto con ese valor, esta llave con este valor y esta llave con este valor, ¿no? Que es todo un arreglo. Entonces voy a ejecutar el programa. Este no es. Aquí empieza. Y esta es la línea que se imprime. El diccionario es, y le paso a mi diccionario y imprime el número de cuenta, el valor, el promedio, su valor, y las materias y su valor. ¿Vale? Yo puedo acceder a las variables de este diccionario, las variables las propiedades de este diccionario que se guardan internamente a través del operador indexación, que son los corchetitos que usamos en arreglos, ¿no? Solo que en lugar de pasar un índice, yo le voy a pasar el valor de la llave. En este caso, por ejemplo, yo tengo mi variable, mi diccionario creado, mi diccionario, y sé que tiene una llave que se llama materias. Entonces, si yo accedo a mi diccionario a la llave materias, me va a regresar este valor. Esto lo que contiene adentro en el campo materias. Entonces, por ejemplo, yo aquí estoy accediendo al diccionario, lo que haya guardado como materias, en la llave materias, guárdamelo en M. Y lo que esperaría pues aquí en M es un arreglo de 3 strings, ¿no? Entonces yo puedo imprimir este M, que es el arreglo que me guardo aquí. O bueno, aquí les puse las dos, que es llamar directamente mi diccionario llave, ¿no? Que ambas regresarían el arreglo string o una referencia a este, ¿no? Para ser más precisos. Esta es la segunda línea que vemos. Las materias del diccionario son, en este caso, M, que vemos que es un arreglo de 3 strings, o directamente accediendo con mi diccionario la llave, y aquí aquí se imprimen las materias, ¿no? Ahí están las dos líneas impresas. Aquí vemos que se ejecuta todo el ejemplo que tenemos, ¿no? Termina con el adiós, que es al final de mi programa. Aquí está el adiós. Pero deben tener cuidado con algo, porque si yo quiero acceder a una variable que no existe, esto va a dar un error, una excepción en el programa, es decir, un error en tiempo de ejecución, y va a hacer que se pare mi programa. Como cuando en un arreglo yo quiero indexar algo, es decir, obtener información de un arreglo de un índice que no existe, ¿no? Por ejemplo, tengo un arreglo de 3 y yo quiero acceder al índice 10, pues eso me va a dar un error de excepción, igual aquí. Entonces, si yo descomento esta línea y ejecuto el programa, como estoy tratando de acceder a la llave algo, pero esa llave no existe, pues me va a dar un error. Entonces voy a ejecutar de nuevo el programa, voy a limpiar, voy a ejecutar de nuevo el diccionario. Se me olvidó guardar. Entonces voy a... ¿no? Y aquí vemos, ¿no? Llega hasta aquí y me dice que hay un error
¿Cuál es el error? Pues el key error se llama. Y si key error algo, que significa que pues la llave algo no existe en mi diccionario, por tanto pues me da una excepción, ¿no? Y se fijan, no se ejecuta todo el programa, sino que se para ahí en el error. Entonces tengan cuidado con eso, ¿no? Rápidamente, para saber si hay, esto no lo puse, bueno, lo voy a poner ahorita, para saber si existe una llave, se usa la palabra reservada in. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner aquí existe, ¿no? Voy a hacer una variable que se llama existe. Le voy a poner algo, que es la llave que estoy buscando, indic, in mi diccionario. Y esto me va a regresar un booleano, true o false. Existe la llave algo. Así como pregunta, y voy a escribir el existe. La variable que estoy generando existe. Lo voy a ejecutar de nuevo. Se me olvidó comentar que me va a dar un error, porque no existe en ese momento. Ya existe la llave algo y me imprime false. ¿Por qué? Porque no existe. Entonces, yo puedo, igual de la misma manera, puedo llamarlo directamente. Puedo poner, por ejemplo, yo sé que la llave materia sí existe. Entonces voy a poner aquí materias. Y puedo poner materias in mi dict. Y yo sé que esto me va a regresar un true, porque sí existe la llave materias, ¿no? Lo guardo, lo ejecuto de nuevo. Y aquí ¿existe la llave algo? No, falso, ¿no? ¿Por qué? Pues aquí yo puedo ver el diccionario que no existe una llave algo, pero true para la llave materias, ¿vale? ¿Dónde está? Aquí, perdón. Aquí, ¿no? Entonces yo puedo saber que sí existen las... así puedo, con el operador in, puedo saber si existe una llave o no. Ahora, para escribir se usa el operador indexación de la misma manera. Es decir, si yo ya tengo en mi diccionario una llave promedio con un valor de 10 y yo quiero cambiar el valor de esa llave, pues puedo usar el operador indexación y asignarle otro valor. Es decir, por ejemplo, en mi diccionario tenía el promedio, tiene la llave promedio, tenía un valor de 10, pero aquí la voy a cambiar a ese valor de 10 a 6.5 y voy a imprimir de nuevo mi diccionario, ¿vale? Cuando yo imprimo de nuevo el diccionario, bueno, aquí estoy tomando el valor del promedio, de lo que existe en la llave promedio, y imprimo de nuevo el diccionario, que serían estas líneas. Ahora el promedio es 6.5 en lugar de 10, que era anteriormente, aquí lo podemos ver. Y si imprimo de nuevo el diccionario, pues aquí podemos ver que en su llave promedio ahora existe el valor 6.5, a diferencia de que había un 10, ¿no? Entonces, con el operador indexación, yo puedo cambiar el valor de una llave. Recuerden, la llave debe de... Bueno, en este caso no. Si no existe la llave y uso este mismo operador de indexación, la va a crear. Entonces, por ejemplo, aquí tenía mi diccionario que nada más tenía las llaves número de cuenta, promedio y materias, pero yo al hacer con el operador de indexación a una nueva llave, se va a agregar al diccionario. Entonces, estoy agregando aquí una llave algo con valor esto es algo, ¿no? La cadena esto es algo en la llave algo. Si yo imprimo de nuevo el valor de algo, antes no existía, antes me hubiera dado un error aquí, ¿no? Pero ahora, dado que ya existe, porque la estoy creando, esto no me va a dar un error, me va a dar el valor que había en la llave de algo, en este caso la string esto es algo, y si imprimo un diccionario, pues ahí internamente se debe ver una nueva llave, ¿no?
que es esta línea de aquí que estoy ejecutando. Ahora el diccionario tiene una nueva llave, ahora el diccionario tiene una nueva llave que es algo, y con este operador de indexación me traigo lo que existe en la llave algo, ¿no? En este caso, esto es algo. Y si imprimo el diccionario, pues vemos que está la llave número de cuenta, el promedio, las materias y aparte la llave algo aquí, nueva, con su valor esto es algo. ¿Sí? Y ya por último, que es como el uso que le vamos a dar nosotros, es que yo puedo formar un diccionario vacío, ¿no? Es decir, así. Es decir, uso la misma sintaxis de acá, nada más que pues ahora no tiene ninguna llave, pues simplemente son dos llaves, ¿no? Una que abre y una que cierra. Y si imprimo ese diccionario vacío, pues ¿qué me daría? Pues el diccionario vacío, ¿no? Aquí está. Diccionario vacío e imprimo lo que el valor del diccionario, pues sería un diccionario vacío. A este diccionario yo le puedo ir agregando cosas dinámicamente. Por ejemplo, aquí les dije que las llaves podían ser cualquier cosa inmutable. En este caso, por ejemplo, estoy usando como llave el valor de 0, ¿no? Como si fuera una regla. Y en esa llave 0 voy a guardar la string índice 0. A ese diccionario vacío, ahora el diccionario no va a estar vacío, va a tener por lo menos un campo, ¿no? Y ahora el diccionario de Dios en su llave string, str, le voy a guardar esta cadena, un string. Y ahora en el diccionario 2, en su llave un número, un espacio número, voy a guardar este número 0.076 y puedo guardar cualquier cosa como valor. Por ejemplo, otros diccionarios. Entonces, por ejemplo, en la llave otro diccionario de este diccionario 2, de dic2, voy a guardar otro diccionario, ¿no? ¿Sale? Aquí si se fijan en otro diccionario. O puedo guardar objetos, ¿no? Aquí estoy creando un objeto de tipo persona y lo estoy guardando en la variable persona 2, su referencia, y esa referencia la voy a guardar en el diccionario Dios. ¿Con qué? Con el nombre de la persona. Ya vimos que las clases puedo acceder a esta persona como nombre. ¿Esta persona cuál es? Es la misma de este ejemplo clase. Es la misma clase. ¿Cómo la estoy utilizando? Pues al principio del programa yo puse de el paquete ejemplo clase, que es como se llama mi archivo, importa la clase persona, ¿no? Entonces yo puedo usar ahora la clase persona dentro de este otro archivo de Python, ¿no? ¿Vale? Entonces aquí creo una persona, como las creamos, que nació en el 1900, o sea, tiene 120 años, y la estoy guardando. Yo sé que las personas tienen un atributo nombre, y entonces en el diccionario 2, en su llave, como se llame la persona, en este caso va a ser María, pero como se llama la persona, guarda todo el objeto, toda la persona, ¿vale? Y por otro lado, pues en esa persona, pues estoy guardando directamente la persona, en lugar de pasar por un P2, guardar la persona en una variable P2 y luego asignar a esa persona, pues la guardo directamente, ¿no? ¿En qué? En la llave otra persona. Y si yo imprimo ahora el diccionario que antes estaba vacío, dic2, debería haber todas estas llaves con sus valores, ¿no? Entonces imprimo ahora el diccionario no está vacío, imprimo el diccionario que sería pues en la llave 0 como número está la string índice 0, en la llave string guardé la variable un string, en la llave un número guardo el 0.076, en otro diccionario guardo este diccionario grandote, que es un diccionario al fin y al cabo. Y por ejemplo en la llave p2.nombre, que es en la llave María, está guardado el objeto que yo creé aquí, ¿no? ¿Vale? ¿Cómo supo que era María? Pues porque creé esta persona y esta persona internamente guardó en un atributo nombre, que usé ese atributo, que es un string, como llave. Y ahí guardé el objeto. Aquí está María 1910. ¿Por qué se ve así? Pues porque creé este método repr, ¿sale? Que es representation. Y yo le dije, bueno, pues representa los objetos con este string. Y aparte tengo otra llave, que es la persona que creé aquí, que es Luis, que nació en 1900 también. Y en su otra variable está esto, ¿no? Entonces tengo un diccionario con todas estas llaves, con cada uno con su respectivo valor.
¿Vale? Pregunta. Piensen. ¿Cómo accedo al elemento nombre de la persona que está en la llave otra persona? ¿Sale? Es decir, esta persona que se guardó en el diccionario, ¿cómo accedo a su nombre? Bueno, pues para empezar tengo que acceder a su valor, que es donde está la persona, es decir, en este diccionario que tengo aquí quiero acceder a este nombre. ¿Cómo lo tengo que hacer? Pues tengo que acceder a lo que hay en el diccionario, a otra persona, y de ahí a su valor nombre, voy a usar el operador indexación y el operador punto. Entonces, por ejemplo, esta partecita me trae toda la persona que guardé, y esto me regresa a lo que está resaltado, me trae un objeto de tipo persona, y ese objeto de tipo persona accedo a su variable nombre y ya puedo imprimir su nombre, ¿no? Leerlo. Y aquí voy a imprimir el nombre de la persona es y su nombre, y ya aquí podemos ver, ¿no? El nombre de la persona y se imprime la variable luz. Estos if true los puse para poder cerrarlo ahorita como más didáctico, ¿no? Pero no son importantes para el programa. Pregunta, ¿cómo accedo al elemento A del diccionario interno? Es decir, en la llave otro diccionario, yo tengo un diccionario interno y quiero acceder al valor de la llave de A, es decir, quiero que imprimir este AAA3. ¿Cómo le hago? Pues primero tengo que acceder a ese diccionario, y una vez que tengo este diccionario, pues tengo que imprimir, ahora acceder por llave a este valor para imprimir el valor de AAA. Y aquí lo podemos ver, ¿no? Esto, lo que está resaltado en este momento, me regresa el diccionario interno que guardé aquí, y esto que está resaltado ya es el otro diccionario, es este diccionario que está aquí. Y ahora accedo a su variable, a su llave A, y me va a regresar el valor de AAA. Y aquí lo podemos ver, ¿no? El valor del diccionario interno es, aquí imprime el AAA que esperaba, ¿no? ¿Vale? Por último, los diccionarios son objetos también, tienen métodos internos. Y por ejemplo, para yo acceder al valor de las llaves, es decir, que una lista de las llaves que están guardadas en ese momento en el diccionario, es decir, sería una lista que sería 0, el número 0, string, un número, otro diccionario, María, otra persona. ¿Cómo lo hago? Pues hay un método que se llama keys que me regresa las llaves, ¿no? Entonces yo puedo guardar estas llaves, que es una lista de las llaves que tiene integrante el diccionario, y guardar en una variable e imprimirlo, o pues directamente invocar el método, ¿no? En el print. En este caso sería que se imprimen. Las llaves del diccionario son, y aquí está, que es lo que esperamos, 0, el valor 0, un número, otro diccionario, María, y la otra persona, ¿no? O de la segunda forma, que viene a ser la misma forma, que es llamar directamente al método keys, ¿no? Que me regresa una lista. Aquí está, ¿no? Ambas son iguales, ¿no? Y por otro lado puedo acceder yo también a una lista de los valores sin llaves, ¿no? ¿Cómo? Pues los diccionarios tienen un método que se llama values, que yo puedo, que me regresa una lista de los valores ya sin llaves, y pues aquí lo puedo imprimir, ¿no? Los valores del diccionario son, en este caso es pues el índice 0, un string, el número 0.076, el otro diccionario, el objeto persona 1 y el objeto persona 2, ¿no? Y con ambas sintaxis, pues es el mismo resultado. Y eso sería todo el ejemplo de diccionarios y manejo de diccionarios en Python. Voy a cortar aquí el video y voy a hacer otro video con la implementación de la práctica de los grafos.